Bienvenidos a este espacio de reflexión y de intercambio de ideas. Hoy, nos vamos a sumergir en las corrientes de la transformación espiritual y la alineación con el universo, tal como emergen de diversas comunicaciones y mensajes recientes que forman nuestro material fuente. Esto incluye canalizaciones específicas y también profundas reflexiones sobre el crecimiento personal. Exacto. Y en el corazón mismo de este material, pues encontramos una pregunta fundamental que creo que merece ser explorada a fondo. Nuestra evolución espiritual, nuestra conexión con algo más grande, depende primordialmente de una guía externa, de intervenciones celestiales y la adopción de rituales específicos, o se arraiga más bien en el despertar de nuestra propia conciencia, en asumir una responsabilidad personal activa y en el poder inherente de nuestras acciones y decisiones diarias. Precisamente. Esa es la tensión, la tensión dialéctica que vamos a intentar desentrañar hoy. Desde mi perspectiva, voy a argumentar que el material fuente enfatiza fuertemente que la transformación está intrínsecamente conectada con la guía divina. Señala la acción directa de seres celestiales como ángeles y maestros ascendidos y nos llama a adoptar prácticas reveladas específicas. Un ejemplo claro es el denominado sello para el hogar. Estas prácticas se presentan no solo como ayudas, sino como, preparativos esenciales para un cambio energético colectivo que parece inminente, lo que el material llama un giro cuántico. Por mi parte, y basándome igualmente en los textos y mensajes fuente, voy a sostener que, si bien no se niega necesariamente una dimensión trascendente, el énfasis más consistente y, diría yo, poderoso, recae sobre el poder inherente del individuo para co-crear su propia realidad. Se subraya la necesidad ineludible de asumir responsabilidad por las propias acciones, pensamientos y energía, un concepto que el material de hecho denomina humanitividad, y se presenta el camino del autoconocimiento y la experiencia vivida como el motor fundamental del desarrollo espiritual genuino. Mi posición se fundamenta sólidamente en la importancia que se le otorga a los mensajes recibidos a través de canalizaciones específicas dentro del material. Un ejemplo central, como mencionaba, es la instrucción detallada sobre el sello para el hogar, comunicada por Tarodelis y atribuida nada menos que al Maestro Jesús. Este sello, que implica, la colocación de una fuente de agua y una vela blanca cada día 8 del mes, se describe no como un simple acto simbólico, sino como una práctica concreta y poderosa. Su propósito es preparar energéticamente nuestros hogares para recibir visitas angelicales y, más profundamente, para facilitar nuestra entrada simbólica a la casa del Padre. Además, se nos anuncia de forma explícita una inminente revolución energética, un giro cuántico terrestre a partir del 8 de julio. Este giro cuántico, según se desprende del material, se refiere a una aceleración vibratoria planetaria, un cambio fundamental en la conciencia colectiva donde, se afirma, las fuerzas celestiales gobernarán. Las promesas vinculadas a este evento son transformadoras: renovación personal profunda, simbolizada como un cambio de vestiduras, y la recepción de nuevas coronas, la amplificación de voces y verdades que antes fueron silenciadas, y la eventual llegada de un mensaje universal unificador bajo un solo Dios universal y una sola fe. Se nos recuerda la capacidad ilimitada de lo divino. Dios, se dice, puede crear todo de nuevo para ti si fuera necesario. Esto constituye para mí una clara invitación a participar conscientemente en un plan divino mayor a través de acciones específicas. Yo abordo esto desde una perspectiva diferente, enfocándome en las afirmaciones igualmente contundentes sobre la agencia y el poder personal que permean el material fuente. Se declara sin ambajes: eres la única persona que tiene el poder de cambiar lo que te afecta. Esta idea se refuerza al señalar que nuestras decisiones y acciones cotidianas son las que activamente co-crean y hacen fluir y crecer tu futuro. Se establece una relación directa de causa y efecto. La energía que recibimos del universo es un espejo directo de nuestros propios pensamientos, intenciones y actos hacia los demás. Más aún, se recalca la importancia crucial de la responsabilidad personal, llegando a advertir explícitamente contra la pasividad de simplemente esperar que un ser divino te salve.
Los errores y desafíos no se ven como fracasos, sino como parte integral del diseño humano, diseñados para fomentar el entendimiento y el crecimiento. Incluso se menciona una condición para aquellos que actúan como intermediarios o canalizadores, como los propios mensajeros citados. Es indispensable mantener un equilibrio emocional y energético personal para poder servir de puente. Finalmente, se exalta la práctica de la humanitividad, definida como ser considerado, compasivo y respetuoso con toda forma de vida, y el aprendizaje continuo a través de la experiencia directa y el estudio del conocimiento disponible, incluyendo diversas sabidurías ancestrales, como los elementos esenciales para la verdadera evolución y para, tomar decisiones alineadas con la verdad única de cada individuo. Comprendo el énfasis en la agencia personal que extraes del material, pero permíteme ofrecer una perspectiva diferente sobre la función y eficacia del ritual, específicamente del sello del hogar. Este no se presenta como una opción más entre otras prácticas de crecimiento personal, sino como una instrucción divina específica, una herramienta tangible ofrecida directamente por el Maestro Jesús para alinearnos conscientemente con las nuevas energías cósmicas y recibir ayuda celestial en un momento clave. Su práctica, tal como se describe, no es meramente simbólica o psicológica. Se afirma que activa una protección real y atrae la bendición angélica. Yo diría que, según el mensaje, se configura como un paso necesario, un paso habilitador en esta fase particular de transformación global que se anuncia. Es una acción concreta que responde a una guía superior específica para este tiempo. Me pregunto si su eficacia es independiente del estado interno del practicante. El mismo material fuente insiste de manera recurrente en que la energía que recibes es un reflejo de cómo piensas, ves y actúas con los demás. Si esto es así, ¿no sugiere que el cultivo interno de la compasión, la responsabilidad, el equilibrio emocional, esa humanitividad que mencionamos, es más fundamental y primario que la ejecución de cualquier ritual externo? Por ejemplo, en otra sección del material se analiza el sufrimiento en las relaciones amorosas y se atribuye directamente al aferramiento a no cambiar por parte del individuo, no a la omisión de un ritual particular. Esto me lleva a cuestionar cuál es la verdadera fuente del cambio según el conjunto de los mensajes. ¿Es el ritual la causa directa del cambio o es más bien una herramienta cuyo efecto se potencia? O quizás depende del trabajo interno previo y la coherencia personal. ¿Podría un ritual realizado sin esa base interna tener el mismo poder transformador que se le atribuye? Planteas una cuestión válida sobre la interrelación entre lo interno y lo externo. No obstante, yo no interpretaría el ritual como un sustituto del trabajo interno, sino quizás como un complemento divinamente ordenado y potenciador, especialmente en este contexto profético. Podríamos verlo como una forma de sintonizar nuestra frecuencia conscientemente y, abrir la puerta a una intervención y asistencia más directa que están disponibles ahora. Los mensajes son bastante explícitos al respecto y aquí es donde entramos en el segundo eje de nuestra discusión, la tensión entre intervención celestial y cocreación individual. Se afirma que las fuerzas celestiales gobernarán la tierra, que los ángeles traerán mensajes, misiones y cordones de luz, y que Dios mismo vuelve a darles voz a las almas que fueron silenciadas. Estas afirmaciones apuntan inequívocamente a una intervención divina directa y activa en los asuntos del mundo, un cambio significativo en el paradigma de cómo opera la realidad planetaria. Y es precisamente ahí donde encuentro una de las tensiones más significativas y difíciles de reconciliar dentro del material. ¿Cómo armonizamos esa visión de un inminente gobierno celestial que sugiere una dirección externa y superior con la afirmación igualmente enfática y repetida de que eres la única persona que tiene el poder de cambiar lo que te afecta y que tus propias decisiones co-crean y hacen fluir y crecer tu futuro? Si fuerzas celestiales van a gobernar, ¿qué espacio real queda para nuestra soberanía individual en la creación de nuestra propia realidad? La palabra gobernar implica una cierta autoridad y dirección. ¿Se trata de una cocreación donde somos socios iguales o más bien de una donde nuestra función es alinearnos y seguir directrices? Podría interpretarse la intervención divina no como una toma de control, sino quizás como una respuesta amplificada a nuestra propia alineación, intención y acción consciente. El concepto de cocreación, tan central en otras partes del material,
parece implicar una participación más activa y determinante por parte del individuo. Me cuesta encajar un gobierno celestial con una única persona que tiene el poder. Entiendo la aparente fricción, pero quizás la clave esté en reinterpretar el concepto de co-creación en este contexto específico. Desde mi lectura, la co-creación aquí se manifestaría precisamente a través de nuestra alineación voluntaria y consciente con el plan divino que se está revelando. Al realizar el sello, al abrirnos a la guía angélica, al elevar nuestra vibración, estaríamos co-creando nuestra participación activa en esa nueva realidad que, sí, estará más directamente influenciada o guiado por frecuencias celestiales. No lo veo como una contradicción fundamental, sino como una sinergia, la voluntad humana eligiendo alinearse con la voluntad divina para manifestar un bien mayor. Y parte esencial de esa guía divina revelada, según el material, es la promesa de unidad futura. Esto nos lleva al tercer punto de tensión. Se profetiza una sola voz, un solo cántico, una sola oración. La llegada de un mensaje universal que finalmente unificará a la humanidad y se convertirá en el pasaporte a la tierra universal, bajo un solo Dios universal y una sola fe. Esto sugiere fuertemente la revelación de una verdad única, cohesiva y definitiva para todos, traída o facilitada por esta intervención angélica. Y nuevamente, esa promesa de un mensaje universal único y una sola fe parece entrar en conflicto directo con otras declaraciones igualmente fuertes dentro del mismo material fuente. Se expresa un profundo y explícito respeto por todas las religiones y puntos de vista, reconociendo abiertamente que cada uno tiene su propia verdad y mundo. De hecho, se alienta activamente la exploración personal de diversas tradiciones espirituales y sabidurías ancestrales. Se mencionan específicamente las runas, la cábala, las historias de civilizaciones antiguas como la Atlántida y Lemuria, precisamente con el objetivo de que cada individuo descubra y valide su propia verdad. ¿Cómo pueden coexistir lógicamente estas dos ideas? Por un lado, la revelación inminente de una verdad universal externa que será el pasaporte para todos, y por otro, la afirmación de la validez intrínseca de múltiples caminos, la necesidad de exploración personal y el reconocimiento de que cada uno posee su propia verdad. ¿No sugiere esto último que el verdadero pasaporte es, en realidad, el autoconocimiento y la autenticidad personal, como se insinúa en otras partes, más que la adhesión a un mensaje externo por muy universal que se proclame? ¿Cómo se resuelve esta aparente paradoja entre unidad impuesta y diversidad respetada? Reconozco la tensión que señalas. Sin embargo, quizás la unidad prometida no debe interpretarse necesariamente como una uniformidad doctrinal o religiosa estricta. Podría referirse a una unidad más profunda, una unidad de corazón, una resonancia vibratoria común en la presencia del amor divino, tal como se sugiere en una frase del material. El corazón tiene un solo sentir, una sola vibración, si es Dios quien habla. El mensaje universal podría ser entonces un núcleo de amor, propósito y conexión que resuene en todas las almas, independientemente de sus caminos espirituales particulares o sus formulaciones teológicas. Sería una unidad en la esencia, no necesariamente en la forma. Y la confianza en esta guía, en la autenticidad de estas promesas, nos remite al último eje de nuestro análisis, la fiabilidad de la fuente, es decir, de la canalización misma. La instrucción sobre el sello del hogar, por ejemplo, se presenta de manera muy específica como un mensaje directo, detallado y eminentemente práctico proveniente del Maestro Jesús, recibido y transmitido por Tarot Delis. La claridad y coherencia de esta comunicación, según mi interpretación, evidencian la posibilidad real y tangible de una comunicación clara y confiable entre lo divino y lo humano. Admito sin reservas la posibilidad teórica de la comunicación divina o la canalización. No obstante, no podemos ignorar las advertencias y matices presentes dentro del propio material fuente respecto a este mismo tema. Por ejemplo, el comunicador conocido como Denver LaVoz, otra fuente citada, reconoce explícitamente su propia limitación. Admite ser incapaz de canalizar mensajes si él mismo no se encuentra en un estado de equilibrio emocional y energético adecuado. Esta admisión introduce un factor ineludible de subjetividad humana en la transmisión de cualquier mensaje, por muy elevada que se presuma su fuente original.
El estado del canal actúa como filtro, ¿no? No exige esta, por tanto, un ejercicio constante de discernimiento crítico por parte de quien recibe el mensaje, en lugar de una aceptación incondicional basada únicamente en la fuente atribuida. Además, y de manera crucial, el mismo material advierte explícitamente sobre la existencia de falsas luces y entidades ocultos que buscan manipular la energía y absorber la energía de las personas. Ante estas advertencias internas, ¿cómo podemos distinguir la guía auténtica de la manipulación sutil si no es a través de nuestro propio juicio informado, nuestra intuición cultivada y la coherencia interna que desarrollamos precisamente a través de la autoobservación, la responsabilidad personal y el autoconocimiento que tanto se enfatizan en otras partes? ¿No nos devuelve esto al poder y la responsabilidad del individuo como filtro último? El discernimiento es siempre una herramienta esencial en cualquier camino espiritual. Estoy de acuerdo. Nadie abogaría por una credulidad ciega. Sin embargo, la especificidad, la claridad y la consistencia interna del mensaje atribuido al Maestro Jesús sobre el sello, junto con las promesas transformadoras asociadas al giro cuántico, sugieren desde mi punto de vista una autenticidad y una relevancia que merecen ser consideradas con seriedad y apertura. La guía se ofrece, las herramientas se presentan. Ignorarlas por un exceso de cautela podría significar perder una oportunidad única de alineación y asistencia en un momento descrito como crucial. La existencia de falsificaciones no invalida la posibilidad de lo genuino. Es cierto que la existencia de lo falso no niega lo verdadero, pero la insistencia paralela y constante en el material sobre el poder personal inalienable, la responsabilidad individual intransferible por nuestra energía y creaciones, y la necesidad fundamental de cultivar la humanitividad a través de acciones concretas, también es innegable. Son dos corrientes narrativas muy fuertes, a veces convergentes, a veces aparentemente divergentes, que coexisten dentro del mismo cuerpo de información que estamos analizando. La tensión es inherente al material mismo. Para concluir, reafirmo mi perspectiva de que el material fuente nos sitúa en un umbral significativo de transformación energética global. Desde esta óptica, se vuelve vital estar abiertos a la guía divina que se ofrece y considerar seriamente la participación activa en las prácticas reveladas, como el sello del hogar. Estas acciones, presentadas como instrucciones del Maestro Jesús, se proponen como medios para alinearnos con el plan celestial emergente, preparar nuestro espacio para la interacción angélica y, abrirnos a recibir las bendiciones, la protección y la ayuda prometidas para este tiempo. La intervención divina se presenta como una fuerza real, activa y disponible para aquellos que eligen conscientemente participar en esta nueva fase. Y yo concluyo reiterando que, más allá de los fenómenos externos, los rituales específicos o los mensajes recibidos de fuentes externas, el núcleo fundamental de la evolución espiritual, tal como se desprende consistentemente a lo largo del material analizado, parece residir en el despertar y el fortalecimiento interior. Esto implica la expansión de la conciencia, la aceptación valiente y lúcida de nuestra responsabilidad ineludible como co-creadores de nuestra realidad personal y colectiva, el cultivo activo y práctico de la compasión y el respeto hacia toda vida, esa humanidad, y la búsqueda honesta y perseverante del autoconocimiento a través del aprendizaje continuo, la experiencia directa y el discernimiento personal. La guía externa puede existir y tener su valor, sí, pero el poder transformador último en la autoridad final, según sugieren insistentemente estas fuentes, residen inequívocamente dentro de la conciencia y la voluntad de cada ser humano. Reconocemos sin duda la riqueza y la complejidad, a veces incluso la aparente contradicción, entre estas dos poderosas corrientes de pensamiento que hemos explorado hoy, ambas presentes de forma destacada en el material fuente. La interacción dinámica entre la aceptación de la guía divina y el ejercicio de la responsabilidad personal es quizás uno de los grandes misterios y desafíos del camino espiritual que estas comunicaciones intentan iluminar. Ciertamente, la coexistencia de estas perspectivas invita no a una resolución simple, sino a una reflexión personal profunda y continua. El camino espiritual se revela una vez más como un viaje individual de discernimiento, de integración y búsqueda de la propia verdad en medio de ideas complejas y a menudo paradójicas. Dejamos estas reflexiones abiertas para su consideración y, su propia exploración del material.